Buenos días, mi nombre es Nicolás Trujillo y hoy les voy a presentar dos elementos, dos recursos tecnológicos que están revolucionando el siglo XXI en nuestra generación y en la vida humana, que son la realidad aumentada y la realidad virtual. Vamos a conocer sus ventajas, sus características y todo lo que ellas significan para la vida humana. La realidad aumentada, empecemos con este, es un recurso tecnológico que ofrece experiencias interactivas al usuario a partir de la combinación entre la dimensión virtual y lo físico, con la utilización de dispositivos digitales como cámaras web, como tabletas, como dispositivos Android o todo aquel dispositivo digital que pudiese ser utilizado para ello. Hoy las empresas son más conscientes de la importancia de la tecnología para la vida del ser humano y también para mejorar la calidad de las empresas y mejorar toda clase de procesos dentro de las empresas, como por ejemplo en las escuelas o facultades de medicina de las universidades. Ahí los estudiantes utilizan estos recursos tecnológicos, por ejemplo, para aprender la operación de un corazón. Eso les permite mejorar sus procesos de aprendizaje y permite que el estudiante se familiarice directamente con un corazón humano. Ahora, continuando con la realidad aumentada, miremos cuáles son las características de la realidad aumentada. Y es que combinan el mundo real con el mundo virtual. Ofrecen una interacción en tiempo real. Se adaptan al entorno en que se infiere, en que se incida, e interactúan con todas las capacidades físicas del entorno en 3 dimensiones. Ahora, la realidad aumentada y la realidad virtual son dos conceptos distintos, pero que en muchos casos trabajan de forma conjunta. Miremos cuáles son las diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual. Aunque ambas pues, son muy similares y tienen nombres similares, sus características y los objetivos son distintos, por eso tienden a confundirse. Entonces, mientras la realidad virtual, por ejemplo, crea un ambiente totalmente nuevo y desprendido del mundo real, como por ejemplo lo que podría denominarse usted estar en un videojuego con gafas de realidad virtual e interactúa usted en ese videojuego, o por ejemplo usted está en el metaverso con gafas también de realidad virtual y estar metido en el metaverso. La realidad aumentada lo que hace es que incluye componentes digitales en el mundo físico que nos rodea, que era el ejemplo que les utilizaba con las escuelas de medicina, que utilizan esto para poder proyectar, por ejemplo, un holograma de un corazón abierto en el mundo físico, en el escenario en el que están, digamos, los estudiantes de medicina, y así poder aprender pues cómo es el corazón humano y aprender a operarlo. Entonces, la realidad virtual reemplaza totalmente lo real por un contenido 100% virtual, que es por ejemplo lo que estamos viendo hoy con el metaverso. Todo lo que vemos que muchas empresas están poniendo sus productos en el metaverso, o gente que tiene yates y lotes y casas y carros en el metaverso. Eso es una completa realidad virtual. Entonces, esa tecnología, como lo estamos diciendo, permite ingresar a juegos, escenarios, ambientes, donde el usuario realiza acciones, se mueve e interactúa con el contenido totalmente digital a través de una inmersión completa. Entonces, ahora la realidad aumentada proyecta imágenes como gráficos, personajes, textos, hologramas en el mundo real, proporcionando una nueva visión entre tecnología y el espacio físico. Entonces, miren también algo práctico, Pokémon Go, que es un ejemplo que también sintetiza lo que significa la realidad aumentada, porque utiliza las calles de la ciudad, utiliza los espacios físicos para que usted en su Android o en su Apple o en su teléfono celular, lo que marca que sea, pues vaya jugando y vaya capturando a los personajes Pokémones, como si usted pues
formada parte del lugar. Ese es un ejemplo de realidad aumentada. Y lo del metaverso es un ejemplo de realidad virtual. O lo de la medicina, como lo estamos hablando sobre realidad aumentada. Ahora, ¿cómo funciona la realidad aumentada? Entonces, la integración entre el mundo físico, el mundo real y virtual es el principal objetivo de esta tecnología. Es combinarlos, pero que eh, usted aún va a notar esa diferencia. Entonces, la realidad aumentada se reproduce y necesita de tres componentes fundamentales, que es un objeto real que funcione como referencia para la interpretación y creación del objeto virtual, la presencia de un dispositivo con cámara, como un teléfono móvil, para transmitir la imagen del objeto real, y un software responsable para interpretar la señal transmitida por la cámara. A través de la cámara, ese objeto real se transmite por el software que recibe la imagen y la combina con proyecciones 3D. Entonces, esas proyecciones son introducidas en la imagen y sobrepuestas en el entorno físico, reflejando el resultado de la realidad aumentada al usuario. ¿Qué ventajas tiene la realidad aumentada a las empresas? Entonces, la mayoría de aplicaciones de realidad aumentada son videojuegos. Pero las empresas de diferentes segmentos, como la educación, lo que hablábamos por ejemplo ahorita de la escuela de medicina, la moda, lo inmobiliario, también la pueden aplicar en el desarrollo de productos. Por ejemplo, si hablamos de la moda, si hay una nueva moda que, entendiendo la nueva tendencia del mundo que respecto a lo sostenible, también puede ser de gran ayuda para la consolidación de nuevos materiales ecosostenibles para la producción de textiles. La realidad aumentada posibilita que usted como cliente interactúe mejor con su producto, con las propiedades del producto, las características, los detalles de funcionamiento. Entonces usted puede conocer mejor su producto antes de que lo compre o lo adquiera de alguna u otra manera a través de trueque o el método comercial que usted pretenda. Las empresas, esta es una gran ventaja para las empresas también, porque disminuyen los costos con la producción de muestras, cambios o devoluciones, que es principalmente un gasto para la promoción de los productos. Cuando usted ya lo conoce a través de la realidad aumentada, usted ya sabe cómo es el producto y usted ya va a la fija si lo compra o no. Entonces, eso permite, primero, reducir costos a la empresa y reducir productos innecesarios que si a usted no le gustan, pues van a estar en la basura. Entonces, eh, esto se le ofrece al cliente una nueva perspectiva sobre el producto para utilizar parámetros personalizados para su uso e interacción. Aquí hay un ejemplo. Entonces, tú estás buscando un calzado en Google Shopping y encuentras un modelo irresistible, pero antes de comprarlo, te gustaría ver cómo se ve con alguno de tu ropa. Entonces, Google ha desarrollado este tipo de función de realidad aumentada a través del uso de la cámara. Entonces se llama Google Lens. Eh, entonces tú te ves con el calzado que quieres y con tu ropa puesta. Eso permite que tú ya sepas y ya interactúes directamente con el producto si lo quieres o no. Entonces, eso es una gran ventaja y es muy interesante realmente para cambiar la forma en la que nos relacionamos con los productos. Ahora, sobre la experiencia interactiva en el marketing. Cuando se aplica el marketing puede ser tradicional o digital. La realidad aumentada fortalece la relación entre el público y la marca, conquista nuevos clientes que han nacido en esta era digital y promueve también una percepción innovadora de la empresa. Por ejemplo, National Geographic creó una realidad aumentada que sorprendió a mucha gente en Londres. La acción convertía el espacio en un centro comercial en un lugar donde la gente podía nadar con delfines, tener un guepardo como mascota o ver dinosaurios caminando entre ellos. Y vamos a ver ese ejemplo. Un ejemplo en nuestro día a día
son, por ejemplo, los filtros de las aplicaciones de Instagram o Snapchat, que es un ejemplo perfecto de realidad aumentada. Porque el algoritmo de estas aplicaciones calcula los puntos de referencia de la imagen de la cámara, con base en miles de fotografías recopiladas anteriormente. Entonces así logra insertar esos dibujos digitales en su rostro o en su cuerpo o en lo que sea, con los filtros perfectamente. Entonces luego usa una especie como de máscara 3D para interpretar los movimientos del usuario. Entonces así usted se mueva o cambie de posición, el filtro se adapta a la escena en tiempo real. También, por ejemplo, los códigos QR son una alternativa al código de barras tradicional. Entonces, la etiqueta formada por cuadros blancos y negros puede almacenar mucha información, como el origen o las especificaciones técnicas de un producto. Cuando la cámara captura, otros dos recursos son Google Translate y Google Maps. Google Translate puede traducir fácilmente carteles, detectar ese idioma y traducirlo. Una aplicación sencilla pero muy útil para cualquier extranjero. Ahora Google Maps. Google Maps le permite a usted utilizar la realidad aumentada para recibir orientación de navegación en las calles de una ciudad o de su ciudad o de una ciudad que usted no conoce, para hacer determinado trayecto y llegar pues a un lugar. Entonces, la función que se conoce como Live View utiliza la cámara de su teléfono para proyectar las indicaciones paso a paso sobre el mundo real. Y bueno, ya para concluir, la realidad aumentada pues está abriendo una tendencia en los mercados mundiales y está siendo cada vez más utilizada por las empresas, volviendo el consumo de información en productos muchos de manera más práctica, más fácil y mucho más rápido. Entonces, los pronósticos, de acuerdo a lo que estoy leyendo, es que dice que la tecnología de la realidad aumentada va a impactar aún más en los próximos años, convirtiéndose en la experiencia de compra en un proceso incluso más personalizado, eh, y así que el cliente se vuelva fiel a una marca. eh, entonces ese es un ejemplo, digamos, de lo que puede pasar a un futuro. El futuro es un misterio, pero claramente la realidad aumentada va a seguir impactando fuertemente a la vida como la conocemos hoy. Otras principales aplicaciones que están utilizando la realidad virtual son las áreas de las ciencias, arquitectura, al utilizar los planos, la cultura, la educación. Están utilizando la realidad virtual y han sucumbido ante ella porque realmente les ofrece ventajas que de otra manera o años atrás eran inimaginables. Entendiendo todo lo que hemos hablado aquí, creo que podemos ya comprender qué es la realidad aumentada, qué es la realidad virtual, y en qué se diferencia. Muchas gracias. Otros dos recursos son Google Translate y Google Maps. Google Translate puede traducir fácilmente carteles, detectar ese idioma y traducirlo. Una aplicación sencilla pero muy útil para cualquier extranjero. Ahora Google Maps. Google Maps le permite a usted utilizar la realidad aumentada para recibir orientación de navegación en las calles de una ciudad o de su ciudad o de una ciudad que usted no conoce, para hacer determinado trayecto y llegar pues a un lugar. Entonces, la función que se conoce como Live View utiliza la cámara de su teléfono para proyectar las indicaciones paso a paso sobre el mundo real. Y bueno, ya para concluir, la realidad aumentada pues está abriendo una tendencia en los mercados mundiales y está siendo cada vez más utilizada por las empresas, volviendo el consumo de información en productos muchos de manera más práctica, más fácil y mucho más rápido. Entonces, los pronósticos, de acuerdo a lo que estoy leyendo, es que dice que la tecnología de la realidad aumentada va a impactar aún más en los próximos años, convirtiéndose en la experiencia de compra en un proceso incluso más personalizado, eh, y así que el cliente se vuelva fiel a una marca. eh, entonces ese es un ejemplo, digamos, de lo que puede pasar a un futuro. El futuro es un misterio, pero claramente la realidad aumentada va a seguir impactando fuertemente a la vida como la conocemos hoy.